Cuando Anne y Hasa se detuvieron a almorzar a la sombra de un cedro amarillo gigante, tenía preguntas, y no deseaba hacerlas. No quería más historias de miedo alrededor del fuego del campamento. Tomó la pieza sobrante de pan fermentado y el salami que le pasó, y solo lo sujetó mientras comía. Si no hay ninguna madre, ¿quién cría a los hijos Barinsky? Hasa mascó y tragó. Lo observó mientras reflexionaba sobre ella y su pregunta, y sabía que estaba pensando en todos los factores: el tiempo que duraría la explicación, la distancia que tenían que recorrer, el hecho de que había empezado el relato de su familia y todavía no lo había terminado. Lo vio tomar la decisión de satisfacer su curiosidad. Cruzando sus tobillos, se reclinó contra un árbol. Los Barinskis retienen a ancianas para cocinar y cuidar de los bebés, pero básicamente, los niños son criados como cachorros, arrojándose unos sobre otros, mostrando sus dientes. Entrenan, cazan, se pelean entre ellos y con todo el mundo, y el hijo dominante toma el nombre de Constantine. Tu padre, mi padre es Constantine. Hasa tomó otro mordisco. Por teléfono, es tan bonito. Anne lo recordó al teléfono, el acento en su voz, el placer cálido que sentía por sus charlas, las constantes propuestas generosas de la mano de su hijo en matrimonio. Me hace reír. ¿Y tú estás diciendo que era el jefe de esa familia? ¿Que mataba a las personas? ¿Violaba a mujeres? No está orgulloso de lo que hizo, pero no hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado. Hasa frotó una mano sobre su mejilla barbuda. Sabe eso. Sabe el precio que pagará si muere antes de redimirse. Anne miró severamente a Hasa. Tú me dijiste que adora a tu madre. Hasa dejó caer su bomba. La raptó de su tribu, y han estado huyendo desde entonces. Anne sintió que su mandíbula se abría, y rompió resueltamente el silencio. ¿Tu padre raptó a tu madre? Ella tenía 16. 16. ¿Y él qué edad tenía? No hay ningún documento que demuestre su fecha de nacimiento, pero pensamos que alrededor de 33. Justo cuando Anne pensaba que la historia no podía ponerse nada peor, lo hacía. La pobre muchacha. Primero conoce a mi madre antes de decir, la pobre niña. La pobre chica estuvo más cerca de matarlo de lo que cualquier simple ser humano podría llegar a hacer. Y a propósito, mi madre mide 1,55 m y pesa 45 kilos mojada, y mi padre es una montaña. Hasa sonrió abiertamente. Lo puso de rodillas. De verdad, Anne sonrió y se relajó. ¡Qué encantador! Hablará de él a veces, contará cómo exigió que cocinara la cena a Sile, que arrojó una olla del agua hirviendo a su cara. Cuando le gritó y la agarró, lo apuñaló con sus agujas de coser. Cuando cuenta esa historia, papá se pone rojo y farfulla para Firebird sobre escuchar a su madre. ¿Cómo pasaron de los ataques corporales a enamorarse? ¿Por qué supongo que están enamorados? Estúpidamente enamorados. Siempre pensé que lo adoraba. Miró el pan como si no supiera qué era. Pero con seguridad, la mira como si fuera una estrella que se ha caído de los cielos y atracado en su bolsillo. Anne contuvo la respiración. Quería que Hasa la mirara así. Pero en lugar de una estrella, la miró y vio a una mujer. Una mujer a quien deseaba sobre todas las mujeres. Cuando caminaba, cuando hablaba, cuando dormía. Cuando estaba despierta, siempre sentía el peso de su designio y su necesidad. Ella misma se había calmado después del primer choque al saber que era un lobo. Había vacilado entre la incredulidad y la aceptación, y fuera de la incontenible curiosidad o era un sentido de identidad propia y preservación, que la había instado a preguntarle por el trato con el diablo. ¡Qué tonto había sido! Hasa era un demonio más de una larga línea de demonios. Mientras estuviera con él, sabía que la mantendría alimentada y segura de todo daño. Al mismo tiempo, había trabajado con él durante 4 años. Lo había estudiado con la intensidad de un estudiante dedicado. Quizás no podía olfatear su humor, pero lo conocía. Adoraba la búsqueda. Adoraba correr, el bosque, las profundas noches oscuras y los días brillantes. Atraer al Barinsky a una trampa era lo que había nacido para hacer. Y la acechó con la misma destreza.
No importaba lo cuidadosamente que tratara de esconder sus intenciones. Debería olvidar lo que quería, y lo que nunca planeó. Mis padres nunca nos dieron los detalles exactos sobre lo que pasó entre lanzarse del agua y caer enamorados. Pienso que hubo una serie de peleas tumultuosas que terminaron en la cama. La miró ahora, midiendo su reacción. Cuando se dieron cuenta, escaparon a hurtadillas para casarse. Y los Barinskis quedaron perturbados, dijo pausadamente con un deliberado eufemismo. Y también los romaníes. Mi madre era amada por su tribu, una niña hermosa y feliz con dones especiales. ¿Qué clase de dones especiales?, preguntó Al con desconfianza. Porque apostaré que no estás hablando de la clase que tú puedes envolver en papel y atar con un moño. No exactamente. Mamá hace crecer las plantas. Les habla, asintió Al con la cabeza. Eso es lo que tú querrías. La miró como si comprendiera exactamente cuánto deseaba que eso fuera verdadero. Trabaja el clima a su alrededor. ¿Trabaja el clima? ¿Cómo en? ¿Lo controla? Digamos solo, nuestra montaña tiene un microclima muy sano, perfecto para el crecimiento de las uvas. Alguien tenía que ser lógico. Eso no significa que tu madre lo dirija. Sus dientes blancos mordieron la carne. Cuando papá y mamá compraron el Valle Alto, los inviernos eran demasiado severos y largos para cultivar nada. Todos los agricultores de los campos más bajos predijeron que los extranjeros raros se morirían de hambre o se congelarían antes de que el primer invierno estuviera terminado, pero aquel invierno fue inusitadamente templado. En primavera, mis padres colocaron enredaderas y un jardín. Hasa terminó de comer y cruzó sus manos sobre su estómago plano. Todos en la zona cultivan uvas ahora, pero mis padres son los más exitosos, y los otros cultivadores consideran a mi madre como un amuleto de la buena suerte. Han tratado de recordar cuando habían empezado a ser comunes las declaraciones de ese tipo. También tiene la visión, dijo Hasa. Alguien capaz de trabajar el clima para convertirlo en algo absolutamente benigno. ¿La visión? ¿Cómo ver lo que va a ocurrir? No lo supimos hasta hace poco. Su expresión se puso grave. Muy recientemente. ¿Qué es lo que vio? Fuera lo que fuera, no le gustaba. Miró los árboles, las piedras, el cielo azul claro, y agitó su cabeza. Eso no es una historia para contar aquí afuera. Ni siquiera con un día como este. Muy bien. Entonces, para cuando, rompiendo el pan, se puso rápidamente un trozo en la boca y lo desafió con un levantamiento de su barbilla. Cuando estemos seguros dentro, con guerreros por todas partes. ¿Y cuándo proyectas será eso? Cuando estemos en la casa de mis padres. En nada más que una semana, Anne. Tenme paciencia durante solo 7 días, y te juro que todas tus preguntas serán respondidas. Le gustaba la manera en que resultaba atractivo para ella, como si tuviera el derecho de rechazar sus términos. Pero era una tonta enamorada. Siempre haría lo que él quisiera. Así que tus padres salieron huyendo y se casaron, y ambas familias corrieron detrás de ellos para separarlos. Tú debes comprender, para la gente de mi madre, trotamundos que viven su vida como vendedores ambulantes y granjeros, tener a alguien que puede ver el futuro y controlar el clima, es inestimable. Es como Romeo y Julieta, escrito por Stephen King. Se reclinó y la miró. Entonces la miró otra vez, su mirada fija persistiendo sobre la curva de su boca hasta que ella, deliberadamente, mordió su labio inferior. Tú tienes una manera de ver justo al corazón de las cosas y resumirlas en algunas palabras. He admirado siempre eso sobre ti. Es mi trabajo. No, es tu genio. Había tirado sus cumplidos antes, pero nunca la había mirado realmente. Ahora vio su mirada tan cálida, agradecida. Lujuriosa. Después de todo lo que había ocurrido, ¿cómo podía quererlo tanto todavía? Con una voz tranquila, preguntó, ¿qué ocurrió después? Todo el mundo, los Barinskis, los romaníes, estallaron cólera. Desafortunadamente, la idea de los Barinskis fue matar a mi madre y arrastrar a mi padre a casa y golpearlo hasta que renunciara a su demencia. El hermano de papá, Oleg, era número 2 en la jerarquía. Era el jefe de la expedición Y. Mi padre lo mató. Mató a su hermano.
De la misma manera que el primer Constantine mató a su madre. Sí, los Barinskis hacen todos del asesinato una cosa de familia. Con cada palabra, con cada paso, Anne se adentraba más y más a un mundo de muerte y sangre, de magia y asombro. Había peleado tan duro. Pero siempre había temido que este fuera su destino. Así que los hijos de Oleg juraron exterminar a mi padre y todos los de su línea. Mis padres huyeron a los Estados Unidos, cambiaron su apellido a Wilder, y desaparecieron en las montañas en Washington. Yasha agitó su mano por todas partes. Así es como terminamos en esta situación. No. Siempre admiré tu capacidad de ver los detalles y tú lo sabes, ahora. Ahora, levantó sus cejas. Ahora te admiro más. Hombre listo. ¿Qué le hicieron los romaníes a tus padres? Mordisqueó el salami y pidió un trozo de zanahoria. La anciana de la tribu maldijo a mi padre. ¿Con qué? Su conciencia. Eso es brillante, Anne pensó en las ramificaciones. Eso es diabólico. Nunca dice nada, pero no importa la hora en que regrese a casa, está siempre despierto. Es incapaz de dormir, lo sabía. Sus sueños son como los recuerdos, y lo persiguen. Sí, pero ¿por qué dices eso tú? Hasa sonaba como si le estuviera acusando de algo. Soy una mujer. Soy perspicaz sobre las cosas de este tipo, sonrió fácilmente. Otra vez, cuando la miró, cogió una vislumbre de lobo dentro de él. ¿No se suponía que los hombres eran insensibles? ¿Por qué él no lo era? ¿Olfateó la verdad sobre ella? ¿Había visto el fantasma de la hermana Catherine? ¿Había visto la marca en la espalda? Examinó los últimos días. ¿Cuándo podría haberlo hecho? No en los bosques. Esa primera vez habían estado cubiertos del barro. No en el jacuzzi, había tenido mucho cuidado. No cuando se había vestido formalmente para este viaje. No. Tenía que dejar de preocuparse por la marca. Por todas las graves advertencias de la hermana Mary Magdalene, Anne no era diferente de cualquier otra mujer. ¿Y tu hermana?, preguntó. ¿Cómo es posible que un Barinsky engendrara una niña? Hasa sonrió, y todo signo de lobo desapareció y se resbaló en una expresión cariñosa. Firebird es nuestro milagro. Mamá tenía niños, un año después de otro, nosotros 3. Entonces no tuvo ninguno durante 10 años hasta que tuvo a Firebird en casa en medio de una tormenta, la primera niña Barinsky en 1000 años. La nombramos Firebird, el símbolo del renacimiento en Rusia. Eso es hermoso. Mi padre esperó que quisiera decir que el pacto del diablo se había roto, pero esa misma semana me convertí en un lobo. Si no lo hubiera estado mirando, no habría notado su mirada hambrienta y el leve contraerse de sus pupilas. Estaba compartiendo una comida con este hombre, y repentinamente, sintió mucho más respeto hacia Caperucita Roja. Estoy lista, se puso de pie. Tú no comiste, su voz tenía ese sonido hondo y retumbante que la hacía poner nerviosa. Estaba demasiado fascinada por la historia, dijo intensamente. Simplemente déjame que me lave un poco y estaremos en camino. Fue hacia el salto. Allí el sol se filtraba a través de los árboles, tornando al agua de un color azul deslumbrante. Una tormenta había derribado un árbol inmenso y el tronco se posaba sobre las otras de la otra ribera, suministrando una casa para las ardillas y un puente peatonal para Anne. Si decidiera cruzarlo. Enrollando sus mangas, bajó sus manos en el arroyo. Este se arremolinaba y cantaba, nunca insinuando su naturaleza helada. Quizás debería armarse de valor, y cruzar corriendo ese puente sin nunca mirar atrás. Una advertencia chisporroteó a lo largo de sus nervios. Algo estaba detrás de ella. En un instante, se lanzó sobre sus pies y giró lista para pelear, los puños en alto. Hasa. Era Hasa. Estaba detrás de ella, mirándola con vacilante necesidad y muy poca paciencia. Retrocediendo, casi perdió el equilibrio sobre el agua. La atrapó y la sujetó un momento demasiado largo, un recuerdo rápido e intenso del deseo. Su pulso saltó. Su aliento se encendió. No sabía si iba a dejarla ir.
No sabía si quería que él lo hiciera. Entonces lo hizo. Secó sus palmas sudorosas sobre sus pantalones y fingió no notar el destello de calor de animal de su cuerpo. Daría cualquier cosa por un baño. Asintió con la cabeza despacio. Recordaré que dijiste eso. Mientras tanto, tengo que terminar de limpiar a fondo, calmarse. Refrescarse. Prepararse para caminar toda la tarde al lado de un hombre que la deseaba. Y deseaba tenerla. ¿Por qué eso la hizo ponerse tan nerviosa? La primera vez, no había sido cruel. Pero no le había dado la oportunidad de negarse, tampoco. Anoche la había abrazado, porque cuando había explicado exactamente cuán antigua e inmensa era la leyenda que lo sujetaba en la esclavitud, cada palabra había sido como el sonido de guijarros sobre su ataúd. Estaba siendo enterrada viva por el peso de historia y expectativas. Vamos a sobrevivir a esto, su voz tembló con inquietud. Lo prometo. Me moriré antes de tú. Eso no respondió a la pregunta, y su mirada fija se angostó y el sonido suave no la reconfortó. Déjame terminar aquí, hizo un gesto al salto de agua. Dame solamente un minuto. Él retrocedió de mala gana, podía casi sentir el zarcillo de su deseo en el aire. Su mirada se entrelazó con la suya, le estaba haciendo sentir. Desde el aire ella escuchó un chillido de cólera. Echó un vistazo hacia arriba y vio una mancha de plumas negras y dos ojos crueles y negros que se zambullían hacia ellos. A su lado, Hasa chocó contra ella. Rodaron a lo largo de la pendiente. Se encontraba aplastada sobre su cara, su nariz enterrada en la tierra, con Hasa encima de ella, mientras que esa avancé gritaba detrás de su cabeza. No te muevas. Entonces Hasa se alejó, poniéndose sobre sus pies. Dio la vuelta para ver un ave negra gigante caer en picado hacia Hasa, las largas garras se extendían hacia él. Arrojó el raptor con su brazo, pero lo eludió, giró en el aire, y planeó de la misma manera que un piloto de aviones caza para atacarlo desde atrás. Ann se encontró sobre sus pies, una rama caída en sus manos, tratando de aplastar al ave como un bateador profesional de béisbol enfurecido. Hizo contacto, abofeteando el ave aún cuando fue a parar hacia la parte posterior de la cabeza de Hasa en realidad. Cuando Yasha giró y ella lo siguió, la rama pegó en un costado de su cabeza. Se tambaleó hacia atrás. El raptor se recuperó primero. Vio los ojos negros pequeños y maliciosos sobre ella. Las grandes alas negras se extendieron de par en par. Con propósitos malévolos, con garras extendidas, el ave se zambulló hacia ella. Se agachó, cerró sus ojos, levantó sus brazos para proteger su cara y escuchó un grito de cólera. Algo sólido, tibio y fuerte la rozó al pasar y la hizo tambalear. Se cayó sobre su trasero, y miró hacia arriba para ver un gigantesco lobo gris atrapar al ave en sus mandíbulas. No Hasa. Este lobo no era Hasa. Mientras el ave luchaba, moviendo sus alas fuertes y rasgando con su pico y garras, el lobo balanceó su cabeza con violencia de un lado a otro. Plumas negras y chorros de sangre volaron por todas partes. Antes de sus ojos horrorizados, el ave cambió, haciéndose más grande, básicamente un desollado ser humano. El lobo perdió su agarre sobre el ave, hombre. Las características de la criatura no eran muy humanas, los ojos todavía estaban vacíos, negros y brillantes. Las plumas dieron forma a su cuello, su boca era un pico cruel, y era inmenso, más alto y más musculoso que Hasa. Agarrándose al lobo por la nuca, lo levantó del suelo. Desesperadamente, el lobo trató de morder los brazos que lo sujetaban. El ave, ser humano, se preparó para lanzarlo sobre las rocas, y cuando lo hizo, sonrió directamente desde el interior de sus ojos. Era la siguiente. Hasa, gritó. Hasa se alzó detrás de ellos. Atrapó el ave, humano, con sus manos y, en un movimiento rápido, rompió su cuello. Ann nunca olvidaría el sonido de los huesos y tendones romperse, de esa vida que llegaba a su fin. Pero antes de que pudiera ponerse enferma, el lobo grande y gris se dejó caer al suelo, sin aliento, agotado, sangrando. Oh, no se apuró a ir a su lado. Oh, no colocó su mano sobre su costado herido. No, gritó Hasa.
miró hacia arriba. Un lobo marrón furioso escapó de los árboles y la atacó. Ann se encontró horizontalmente de espaldas, nariz a nariz con la bestia inmensa que se sentaba ahorcajada sobre su pecho. El lobo gruñó, su respiración caliente sobre su cara, sus ojos naranja que amenazaban. Incluso el olor del lobo emanaba hostilidad. Ann había estado en esa posición antes, pero esta vez había una diferencia y reconoció que era. Esta era una hembra, la pareja del otro lobo. Ian la había enfurecido. Calma.